Vamos a ver cómo comenzamos el discernimiento de este tema, que es muy importante. No podemos dejarlo pasar así porque así. Vamos a iniciar de esta manera. Existe en el mundo una iglesia que dice ser cristiana. Es la más grande de todo el planeta por su cantidad de feligreses. Es una religión, pero lo curioso, escuchen bien, lo curioso es que esta iglesia, esta religión que dice ser cristiana y que es una de las más poderosas del mundo, en vez de poner ejemplo a las otras religiones, es la única, escuchen bien, la única en el mundo que no utiliza la santa palabra de Dios, que no utiliza la Biblia, o utiliza esporádicamente, podemos decir. La Iglesia Católica, a través de la historia hasta nuestros días, le ha dado prácticamente podemos decir, poca o ninguna importancia al estudio de la Biblia. Es más, jamás ha deseado que sus feligreses, el pueblo católico, haga un estudio meticuloso de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque no existe, no ha existido y pienso que no va a existir un plan de adoctrinamiento bíblico, un plan de capacitación bíblica dirigida por la Iglesia para sus feligreses, los católicos. No es parte de la cultura de esta Iglesia leer la Biblia y fundamentar su fe en las Sagradas Escrituras. Fundamentan su fe en cualquier otra cosa menos que en la santa palabra de Dios. Por ejemplo, el único adoctrinamiento que reciben los católicos es mediante el catecismo. Es decir, el catecismo, que no es la palabra de Dios, en el que se induce desde la niñez a obedecer los ritos y sacramentos de la Iglesia, que por cierto no tienen fundamento bíblico y que más bien contradicen los principios divinos y las normas cristianas destacadas en la santa palabra de Dios. ¿Por qué afirmo con mucha seguridad que a la Iglesia Católica no le interesa capacitar bíblicamente a sus feligreses? ¿Por qué no usa la Biblia como usan los protestantes, por ejemplo? Porque precisamente fue ella la que prohibió en los primeros siglos que las personas comunes, que el pueblo raso pueda acceder a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y quienes se atrevían a hacerlo, ¿qué sucedía? En ese periodo de la historia eran considerados herejes y eran asesinados cruelmente en las plazas públicas, en las famosas hogueras, para dejar un testimonio delante del mundo, de la sociedad, de las personas de ese tiempo, de que nadie podía atreverse a tener un ejemplar de la Biblia y peor, a pretender leer o estudiar las Sagradas Escrituras. En varias ocasiones registra la misma historia que el clero quemó cientos y cientos de miles de Biblias
que circulaban clandestinamente y que fueron impresas con el esfuerzo de los reformadores y de las personas que abandonaron la fe católica. En el año de 1758 se levanta de manera gradual la prohibición generalizada de la lectura de la Biblia. Es decir, en 1758 comienzan poco a poco ya a utilizar la Biblia, pero de manera general. Pero la lectura privada, personal, se hizo popular recién en el siglo XX, queridos amigos. La pregunta interesante que surge es la siguiente: ¿qué pasaría? Escuchen bien, ¿qué pasaría si los católicos comenzarían a estudiar la Biblia con la intensidad y el interés como lo hacen los protestantes? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el resultado? La respuesta indudablemente es muy clara. La Iglesia Católica experimentaría la pérdida de millones de feligreses. Por esta razón, los sacerdotes, desde sus púlpitos o de sus atrios, aconsejan a los católicos en las misas a no dejarse convencer por los protestantes y a usar el catecismo en vez de la Biblia, a confiar en el rosario, como también en su casa. Le escuché decir a un sacerdote que no se dejen convencer de lo que dicen los protestantes, cuando bíblicamente sabemos que el ser humano no tiene ninguna autoridad en esta tierra para convencer a nadie, y que ese trabajo de convencer es la misión, de acuerdo a la Biblia, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence a los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la tarea, el propósito sagrado del Espíritu Santo en esta tierra, justamente como lo revela Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Millones de personas son parte de una religión por tradición o por costumbre, pero no por convicción, peor por conversión. La predicación del Santo Evangelio tiene el propósito de llevar a Cristo a toda persona que tenga el deseo vehemente de abrir su corazón y de entregar su vida a Dios de manera sincera y de manera genuina. Aún la gracia de Cristo apela a la voluntad de las personas para que libre y voluntariamente decidan ponerse en las manos de Dios. La gracia de Cristo que nos ofrece la salvación de manera gratuita e inmerecida, no siempre, queridos amigos, va a estar disponible. Esa oportunidad valiosa concluye el día en que tú mueras, el día en que tú fallezcas, y también el día en que en el reino de los cielos se cierre el libro de la vida y con él también las puertas de la gracia. Porque para Dios, cuando eso suceda, el destino de los hombres, el destino de todos los moradores de la tierra será cosa juzgada.